Bien, queridos hermanos, vamos a orar para que el Eterno bendiga este estudio de su palabra. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre, por estar contigo. Nos humillamos delante de ti y queremos venir sedientos, hambrientos de tu palabra. No queremos ser como ese hombre que dice la parashá, la porción, que después de oír la palabra de reprensión, después de oír los mandamientos, después de oír la exhortación, se bendice en su corazón diciendo Shalom Yeli, paz habrá para mí, aunque no haga lo que acabo de oír. Y dice la Biblia, no querrá el Eterno perdonarlo. Qué terrible sentencia esa. Nosotros no queremos eso. Queremos abrir nuestros corazones, queremos ser sensibles, queremos despojarnos de toda soberbia, de todo vanagloria, humillarnos delante de ti, que tú hables a nuestras vidas el día de hoy. Gracias por amarnos, gracias porque tú nos amaste primero, gracias porque estamos aquí únicamente por tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho por nosotros en esta semana, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy quisiera continuar. No sé si esto es una serie, puede convertirse en ella quizás, si no, son enseñanzas que el Eterno me ha dado en estas últimas 2-3 semanas, y hoy quisiera continuarlas porque creo que son muy importantes, son lo más importante en la vida interior de nuestro espíritu. Lo externo es importante, tiene su lugar, pero lo externo únicamente es importante cuando refleja lo interno. Si lo externo no refleja lo interno, es una fachada, simplemente es una careta. Y eso es trabajar en lo externo, es trabajar en las ramas, en las hojas y no ir a la raíz. Y hoy, como el Shabbat pasado, quisiera que fuéramos a la raíz. El Shabbat pasado vimos 2 versículos que repetimos muchas veces, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Uno era un mandamiento que nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y vimos cuál es lo nuevo de ese mandamiento. El mandamiento ya estaba en Levítico y lo nuevo es como yo los he amado. Según algunos rabinos, amar a tu prójimo como a ti mismo en la Torah, solo en la Torah, significa ámalo como a ti mismo, pero no más que tú mismo. Tú tienes precedencia sobre tu prójimo. Tú eres más importante que tu prójimo. Y ahí hay un gran problema. Y el maestro, viendo eso, dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, ámenlo más que a ustedes mismos. Amen a Dios más que a ustedes. Y también vimos otro famoso pasaje que el maestro decía una y otra vez. Y él dijo: si alguien quiere ser mi discípulo y quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. De hecho, en Marcos dice, por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Y vimos eso, ¿verdad? Y estuvimos viendo que negarse a sí mismo, tomar la cruz todos los días. ¿Adivinen para qué es la cruz? Bueno, para matar al viejo hombre, para que nuestro ego quede crucificado. De hecho, Pablo lo dijo: lejos esté gloriarme. Miren lo que dice Gálatas 6:14. Miren lo que dice Pablo aquí. Cuando lo tengan me dicen amén. Porque lejos esté de mí gloriarme. Oigan otra vez, aquí estamos hablando del ego, de buscar la honra personal, de estar ensimismados con mi dignidad, mi honra. Y Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien el mundo me es crucificado, ¿y qué? Y yo al mundo. Entonces, en la cruz, así como Yeshua fue crucificado, Él nos ha dicho que también nosotros tenemos que ser crucificados. No literalmente, no vamos a ir al Gólgota y nos van a poner clavos. Lo que tiene que ser crucificado es nuestro viejo hombre, el viejo yo. Ese viejo yo que no es nada bueno, no es nada bueno, está viciado, dice la Biblia, con sus deseos egoístas, pasiones que son contrarias a Dios, y a ese hay que matarlo. Hay que tomar la cruz y hay que matarlo todos los días porque es cuerudo, resucita todos los días, toda la noche resucita.
Lo matamos un día y resucita al día siguiente. Pues por eso Yeshua dijo, tomen la cruz. ¿Cuántas veces? Todos los días, todos los días. Ahora, esto abre algunas preguntas, ¿verdad? Yo he estado pensando en esas preguntas. Primera pregunta que quisiera responder. ¿Qué es morir a ti mismo y qué no es? Eso es muy importante, porque si no sabemos, puede ser que alguien convierta este morir a sí mismo en algo que lo desbalancee, que lo tuerza y luego entienda algo que no es, Bien, voy a empezar por qué no es morir a sí mismo. Primer lugar, morir a ti mismo no es negarse un placer lícito innecesariamente. Anoten eso. Morir a ti mismo no es negarte un placer lícito innecesariamente. Y yo lo dije a manera de broma aquel día, ¿verdad? Si yo voy caminando, yo me voy a poner a mí de ejemplo, digamos que, ¿a quién pongo de ejemplo? Bueno, antes me costaba eso porque como todos estábamos pendientes de nuestra dignidad, le daba pena al que ponía de ejemplo y no, yo sé que ya no, ¿verdad? Entonces vamos a poner a Xiomarita de ejemplo. Bien, Xiomarita tiene hoy $1,000 en la bolsa. Es de su posición, no es que los tenga, no le vayan a pedir prestado ni nada. Tiene $1,000 en la bolsa Xiomarita. Y va pasando por, qué sé yo, por galerías. Y ve en una tienda un postrecito bien rico que vale $4. Ok. Y tiene ganas de comerse el postre. ¿Qué opinan? ¿Que se lo coma o que no se lo coma? Que se lo coma. Es más, que se tome fotos, que nos la comparta y que nos lleve. Y si nos puede invitar, que nos invite, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si ella dijera, no, yo no me voy a comer el postrecito porque dijo el maestro que hay que negarse a sí mismos? ¿Estaría interpretando bien el verso? No, el maestro jamás dijo negarse a sí mismo es negar los placeres lícitos. De hecho, como les compartí en una de las, en la obra, para mí obra de arte y de fe, la Screwtape Letters, las cartas que se ha traducido al español como las cartas del diablo a su sobrino, en donde un demonio mayor le da consejos de cómo perder el alma de un humano a un demonio chiquito. Y él le dice, ten cuidado, hemos ganado muchas almas a través del placer, pero ten cuidado, no te confundas. Cuando entramos al terreno de los placeres, entramos en el área, en el campo de Dios, nuestro enemigo. ¿Adivina por qué? Porque todos los placeres han sido creados por Él. Nosotros, le dice el demonio mayor al demonio pequeño, nosotros con todas las investigaciones que hemos hecho en el infierno, todavía no hemos podido producir uno solo, le dice. Lo único que podemos hacer es tentar a los hombres para que disfruten los placeres en momentos, maneras y grados que han sido prohibidos por el enemigo, o sea, Dios. Y eso es totalmente cierto. ¿Quién creó todos los placeres que hay en la vida? Dios los creó, todos. ¿Quién le puso el sabor de naranja a la naranja? Dios. ¿Quién fue tan sabio para saber que el paladar se podía llegar a aburrir y le puso diversidad de sabores a cada cosa? El guineo no sabe a piña, la sandía no sabe a zapote, Baruch Hashem, que no, porque no me gusta el zapote. Y así varias cosas no saben, ¿verdad? El oroco, tan rico que es, no sabe a chile. No sabe, todo él lo creó el Eterno. ¿Quién creó las relaciones íntimas? El Eterno lo creó. Y dijo que eran buenas en gran manera cuando creó a Adán y Eva. Y eso incluía las relaciones íntimas. Entonces, morir a ti mismo no es negar placeres lícitos innecesariamente. Eso es lo primero que hay que tener. De hecho, Pablo dice, 1 Timoteo 6, si van conmigo ahí. Digo esto porque esto puede alguien puede malinterpretarlo de negarse a sí mismo. Ay, miren, el hermano qué abnegado, él se niega a sí mismo. Él ahí anda sin desodorante, con caites, andrajoso, se niega a sí mismo el hermano. No, eso no es bueno. Si alguien no tiene para eso, pues Baruch Hashem, qué bueno, y prefiere no robar y padecer eso, bendito sea el Dios. Pero si alguien tiene para vestirse de manera modesta, de manera buena,
Negarse a sí mismo no es negar una buena blusa, un buen vestido, en el caso de las hermanas. No, eso no es negarte a ti mismo. Pablo dice, 1 Timoteo 6, ahora, eso puede llevarte a pecar. Porque si alguien tiene mucho dinero y solamente piensa en sus placeres, en el yo, eso sí es un problema. Porque si no comparte, si no da su diezmo, si no ayuda a los pobres, si no mantiene a los de su casa, es peor que un incrédulo, dice Pablo, ha negado la fe. Y eso también está mal. Pero yo estoy hablando aquí, por eso, fíjense los adjetivos que usé. Negarse a sí mismo no es negarse un placer innecesariamente. Algunas veces te tienes que negar un placer en aras de Dios y en aras de los demás. Claro que sí, y eso está bien. Eso sí es negarte a ti mismo. Pero negarse un placer innecesariamente no. Bien, 1 Timoteo 6, 17. Alguien que lo lea, por favor. A los ricos de este mundo recomienda que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrutar. Oiga lo que dice del Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Dios quiere que disfrutes las cosas que he hecho en este mundo? Claro que sí, no hay ningún problema. Siempre y cuando sea de la manera correcta, en el tiempo correcto, en el grado correcto. Y siempre y cuando que eso no sea egoísta. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo personal y un deseo egoísta? Piénsenlo bien. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo personal y un deseo egoísta? El deseo personal implica que tú tienes deseo de una cosa y está bien, puedes tener ese deseo. El problema del deseo, cuando lo personal se vuelve egoísta, es cuando tú tienes deseo de algo y ese algo hace daño o no tiene en cuenta a Dios y a los demás. Ahí el problema. Supongan que yo digo, yo quiero estudiar, japonés. Y el japonés es muy difícil. Y yo, digo, yo quiero ir a estudiar a una academia, ¿verdad? Y la academia, vamos a poner un número, vale $600. Ok. ¿Qué pasa si yo digo, yo me voy a meter ahí en la academia? Y por pagar esos $600 yo descuido proveer para mi esposa y para mi hija. ¿Es deseo personal o egoísta? Egoísta, claro que es egoísta. Porque no me importa el otro. Ahora, deseo personal es, ok, yo quiero ir a estudiar esto, quiero, dice la hermana Karen, yo quiero estudiar algo, dijo mercadotecnia, dijo la vez pasada, ¿verdad? Ahora, y estudiar mercadotecnia en su caso no implica descuidar ni a su esposo, ni a su familia, ni nada. ¿Es deseo personal? Sí, es deseo personal. ¿Es egoísta? No, porque no está haciendo daño a ningún otro. Miren cómo lo expresa Pablo. Todo esto que acabo de decir, Pablo lo dijo de manera todavía más resumida y clara. Filipenses 2. Filipenses 2 del 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren, nada hagáis por contienda o por vanagloria, para ranquearte. Antes bien con humildad, miren, estimando cada uno a los demás como que superiores a él mismo. Es decir, yo tengo que estimar a todos ustedes como más grandes que yo. ¿Son más grandes que yo ustedes? No, todos valemos lo mismo, pero yo en mi corazón, yo sí debo estimarlos como más grandes que yo. Y cada uno, ¿se imaginan un mundo donde fuera así? Ustedes piensan, esto no se oye bien. Esto es lo más maravilloso del mundo. Imagínense un mundo donde todos los seres humanos pensaran de los demás como superiores a sí mismos y siempre estuvieran pendientes del bien del otro. ¿Cómo sería ese mundo? Sería maravilloso. Ahora, ¿cómo sería un mundo en donde cada uno está preocupado solamente por su dignidad? Terrible. Hay un mundo así, el infierno, dice C.S. Lewis.
donde cada uno está pendiente de su propia dignidad y anda viendo qué le ofende, anda viendo de qué cosita se agarra para sentirse agraviado, herido, injuriado. Entonces Pablo dice, considerando, es una actitud de ¿qué? Del corazón. Considerando a los demás como ¿qué? Superiores a sí mismo. Ahora miren lo que sigue diciendo Pablo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Otra vez, aquí está el concepto de negarse. No miro únicamente por lo mío. Ahora miren lo que dice. Esto, si Pablo no añade lo que viene después de la coma, se puede perder uno. Dice, sino cada cual solamente por los de otros. ¿Dice así? No, ¿qué dice? También, subrayen ese también, es muy importante ese también. Si dijera, cada uno solo mire por lo de los demás, entonces eso podría llevarse a un extremo que tampoco es bueno. Sino cada cual también por lo de los demás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es lícito que tú busques algo que es un anhelo personal? Sí, por eso dice también. Es decir, tú buscas algo personal tuyo, no hay problema necesariamente. Sí, solo sí, también velas por los demás. En el momento que lo único que te importa es lo tuyo, y eso tuyo significa ser egoísta y olvidarte de Dios y de los demás, ahí pasaste de un deseo personal a un deseo egoísta. ¿Se entiende esto? ¿Estamos aquí? ¿Me siguen, queridos hermanos? Bien. Segunda cosa, que no es negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo no es aislarse del mundo. No es eso tampoco. Eso se entendió terriblemente en la Edad Media, en los monasterios, y la gente, malinterpretando a Yeshua, se aislaban. Decían, para estar cerca de Dios hay que irse a un monasterio lejos. Y se privaban de cosas de manera absurda, lo llevaban al extremo. Por ejemplo, una disciplina espiritual es la disciplina del silencio, en la cual te aíslas momentáneamente de los demás para ir a buscar al Eterno y te quedas en silencio, esperando, orando y esperando que el Eterno hable a tu vida. Ahora, eso obviamente es temporal, no puede pasar mucho tiempo así, si no esto se desequilibra. Entonces, ¿qué hacían en los monasterios? Tenían votos de silencio de años, donde la gente pasaba así, puros mimos. Se pasaban azotando también. ¿Alguna vez Dios dijo en la Biblia que es bueno azotarse? ¿No? Dijo, Adrian Rogers lo dice así: todo creyente, pueden anotarlo si quieren también, todo creyente debe estar separado del mundo, pero no aislado del mundo. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. Separado del mundo, sí. Aislado del mundo, no. El maestro lo dijo así: no son del mundo, pero ¿qué? Están en el mundo. No me voy a aislar del mundo, me voy a ir a la colina y me voy a hacer el llanero solitario. No. No es eso servir a Dios. No es eso negarte a ti mismo. Yeshua se separaba de las multitudes algunas veces. Sí se separaba, pero no se aislaba todo el tiempo. Se separaba, iba a buscar al Eterno, como dice hoy en la porción que leímos, donde él hablaba únicamente lo que el Eterno le decía, pero inmediatamente, ¿qué pasaba? Volvía a estar en el mundo, viajaba incansablemente, estaba pendiente de las personas. Separado del mundo, sí; aislado del mundo, no es bueno eso. Tercer cosa que no es morir a ti mismo, no es sufrir innecesariamente. Muy bueno, esta es una aclaración muy pertinente. El único sufrimiento que agrada a Dios es aquel sufrimiento que se da por amor a Él y por amor a tu prójimo. No hay otro sufrimiento. No existe el sufrimiento no es meritorio en sí. Por eso era tan horrible que en el catolicismo se azotaran. Ellos pensaban que el sufrimiento era meritorio
Y el sufrimiento meritorio, gratuito, innecesario, no tiene nada de mérito, nada. Si yo me pongo a pegarme, eso no tiene mérito para con Dios. Maimónides, el gran rabino de la Edad Media, da un ejemplo. Él dice, si una persona está pasando hambre y por orgullo no pide ayuda porque dice, ¿qué van a decir de mí? Todo su sufrimiento no tiene mérito. Todo lo contrario, es digno de castigo. Dios lo va a castigar. Que no piense el tal, dice Maimónides, que por tener orgullo y no pedir ayuda y por sufrir, Dios va a decir, ay, pobrecito mi hijo, tan bueno. No, lo que va a decir es soberbio. Aguantá hambre y aguantala bien, porque yo no te estoy ayudando, por soberbio. Eso dice Maimónides. Claro, si la motivación de alguien no es qué van a decir de mí, sino no le voy a pedir ayuda a mi hija porque yo sé que ella también está cargada, bueno, esa es otra cosa. Porque la motivación ahí, ¿cuál es? Amor. No es vanagloria. Supongan que la hermana Elvira tiene algún problema económico y ella dice, no, pero yo no le voy a pedir ayuda a mis hijos. No por orgullo, no porque, ay, ¿qué van a decir de mí? Que ya no soy autosuficiente y todo ese cuento. No, sino que dice, yo no quiero cargar a mis hijos. Entonces ahí lo está haciendo por amor. Ahora, yo no estoy tan seguro que eso es correcto, pero necesario. Algunas veces es correcto, otras veces no. Hay que orar, hay que ser sensibles al Espíritu. Porque luego un hijo, todo hijo, que su mamá piensa eso, adivinen qué pasa cuando se llega a enterar. Siempre que le decimos a mi mamá, pero ¿por qué no me dijo? ¿Sí o no? Porque todo hijo quiere, bueno, todo hijo espiritual, bueno, quiere ayudar a su mamá. Entonces, si luego se da cuenta que su mamá no le pidió ayuda, el hijo se siente, no, pero me hubiera dicho. Entonces, ahora, si el hijo está enfermo, si el hijo sufre de la presión, y bueno, hay tantas cosas. Pero lo que voy es, la motivación ahí es el amor. Pero si yo estoy pasando una dificultad y lo que me motiva es, no, ¿qué van a decir de mí? Entonces lo que hay es soberbia. Y ese sufrimiento no es meritorio en lo absoluto, nada. Miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro. Lo dice varias veces, pero quiero leer solo algunos versos. Primera de Pedro 2:20. Fíjense que Pedro dice algo similar a lo que dice Maimónides. Miren lo que pasa. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ninguna gloria. En otras palabras, supongan que yo vengo y de rebelde vengo yo y me peleo con un policía y le digo, ¿qué policita? ¿Qué te crees? ¿Robocop? ¿Te crees vos? Y vienen y me agarran y me mascan a puros macanazos. ¿Sufro yo? Estoy sufriendo. ¿Hay recompensa en ese sufrimiento? ¿Qué recompensa va a haber? Si yo sufrí por tonto, por rebelde, por soberbio, si yo sufro, no hay nada de recompensa, no hay mérito alguno en eso. Ahora, miren lo que dice después. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ¿qué dice? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oigan lo que dice. Porque para esto fuisteis llamados. Fíjense qué curioso. Tenemos un gran llamado de Dios. ¿Han oído eso? Dios nos ha llamado. Aquí hay un llamado de Dios. ¿Saben cuál es el llamado de Dios? Hemos sido llamados a sufrir por el bien. Eso deberíamos de decírselo. Yo creo que voy a decir, próxima persona que quiera bautizarse, yo le voy a decir eso. ¿Estás dispuesto a sufrir por el bien, por hacer el bien? ¿Estás dispuesto a sufrir por amor a Dios, por amor a tu prójimo? Porque ese es un llamado. Dice, para esto fuiste llamado. ¿Cuál es el esto? Aquí, lo que acaba de decir en el versículo anterior. Para, si padeciendo, sufrís. Entonces, el único negarse a sí mismo es estar dispuesto a sufrir
si es necesario, no si no es necesario. Tampoco no es así. Miren lo que dice Pedro después, sigue hablando de esto. Porque para esto fuiste llamado, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué pasa? No respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que ¿qué? Al que justa rectamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Miren otra vez, aquí Pedro habla en términos paulinos. Miren, para que nosotros, estando ¿qué? Muertos a los pecados. ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo que dice Pablo en Romanos 6. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivamos para la justicia. Ahora, vean conmigo un verso después. Verso 13, 3:13. Una hermana que me lo lea, del 3:13 al 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os ocupéis. Bienaventurados somos, ¿y qué? Si sufrimos por causa de la justicia. Negarse a ti mismo es sufrir, estar dispuesto a sufrir si es necesario. Si no es necesario, no. Nadie está llamando, hermanos, hoy nos hemos reunido para ver cómo sufrimos. No hay gloria. Miren, Pedro lo vuelve a decir. Sigamos leyendo. Primera de Pedro 17, 3:17. Un hermano que lo lea duro con voz de coronel. Porque mejor es que parezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad del Eterno, que obrando mal. Oigan, está bien fácil esto, ¿verdad? Miren, porque mejor es que padezcáis, que sufráis, haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios. Oigan el sí. O sea, el único sufrimiento que es meritorio es aquel que sufre si tal es la voluntad de Dios. Ahora, darme latigazos, ¿es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Entonces eso no es sufrir por Dios. De hecho, había una persona en el siglo I, un discípulo del maestro, que era una persona buena, amable, era una persona buena. Lastimosamente, él malinterpretó de manera grosera a Pablo, y de hecho fue el principal culpable para que los discípulos de Yeshua se alejaran de las raíces judías de la fe. El hombre se llamaba Ignacio y era el obispo de Antioquía. Y Antioquía de Siria era la comunidad más importante. Y él malinterpretó a Pablo horriblemente. Todavía hasta el día de hoy tenemos sus cartas. Y el problema, ¿saben cuál era el problema con él? Que tenía una fascinación mórbida con ser martirizado. O sea, él andaba buscando que lo mataran por la fe. Lo buscaba él. Él decía que él quería que lo mataran por la fe. Entonces, el problema de él era que él había entendido mal negarse a sí mismo. Él se negaba a sí mismo para que, negándose a sí mismo, tuviera más gloria. O sea, él quería que lo martirizaran. ¿Saben por qué? Porque decía, uy, qué bonito sería que yo fuera mártir, que mi nombre quedara en las páginas. Y finalmente lo consiguió. Trajano, el emperador, lo mandó a matar. Pero hubo mucha gente que dijo, no, pero es que eso no es así. No es así tampoco. Caminó un camino largo para sí, de Antioquía a Roma, de hecho, se lo llevaron caminando. Sí, ahora, había otro discípulo del maestro que él no se había alejado de las raíces judías de la fe, se llamaba Policarpo, y era discípulo del apóstol Juan. Adivinen qué pasó cuando le dijeron, te andan buscando para matarte. Adivinen qué hizo, huyó. Y está bien que huya. Cuando ya no pudo huir más, dijo, bueno, entonces el Eterno quiere que yo muera
por causa de la buena nueva. Listo, y se entregó. Pero él fue muy distinto a Ignacio. Ignacio, él andaba buscando, hola, miren, yo soy discípulo del Mesías, me quieren matar, por favor vengan. Entonces la motivación no era negarse a sí mismo por amor al otro, era negarse a sí mismo ¿para qué? Para que dijeran, uy, cuánto se niega a sí mismo el hermano. Entonces esto está mal, obviamente. Policarpo no, Policarpo dijo, bueno, si yo tengo que morir, pues muero, pero yo no voy a, si yo puedo escapar, pues escapo, no hay problema. Cuando ya lo agarraron, él dijo, ok, la voluntad de Dios es que yo sufra. Le pusieron a Policarpo, así, un gran poco de madera, y le dijeron, Policarpo de Esmirna, ¿niega usted creer en Jesús el Cristo? ¿Sabe lo que dijo Policarpo? 86 años he servido a mi rey bueno y nunca me ha fallado. ¿Por qué lo he de negar ahora? Dijo. ¿Y saben qué hizo? Mientras le ponían fuego a la madera para que se quemara, Policarpo empezó a cantar. Pedro, cuando en la persecución de Nerón empezó una persecución horrible y mandó a matar a los discípulos de Yeshua. Pedro y su esposa, porque recuerden que Pedro era casado, él no era el primer papa, Pedro y su esposa escaparon, pero los agarraron. Y cuando Pedro se iba a separar de su esposa, lo último que Pedro le dijo a su esposa, adivinen qué fue. Cuando una persona no se ha negado a sí mismo, muchas cosas pudieran pasar por su mente. ¿Qué fue lo último que le dijera a su esposa? Viendo que ambos son llevados a morir por la fe. Pedro, viendo a su esposa, le dijo, no olvides al maestro. Pedro, temiendo que su esposa pudiera negar al maestro, así como él lo había dicho, le dijo, no olvides al maestro. Y estando en el momento de ser martirizado por su fe, Pedro dijo, por favor, le dijeron, te vamos a crucificar. Y Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y él pidió ser crucificado de cabeza, porque dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Eso es negarse a sí mismo. Sufrir sí es necesario. Sufrir por causa de la justicia, sufrir por amor a Dios, por amor a todo el pueblo, no sufrir de manera innecesaria. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Bien. Entonces, 3 cosas que no son negarse a ti mismo. Número 1, no es privarte de un placer lícito innecesariamente. Dios creó los placeres. Si viniera tu esposa y te dije, si un esposo le dice a su esposa, ya no vamos a estar en intimidad porque he decidido negarme a mí mismo. Está loco. 1 Corintios 7 dice que él debe de tener el deber conyugal con la esposa. Claro, en la edad adulta si hay problemas por la edad, eso es otra cosa, pero eso no es así. Igual la mujer, yo me he negado a mí misma y tengo el llamado de ser monja. Así que yo ya no voy a estar contigo, le dice eso. No, ¿cuál que no? Pablo dice claramente eso. Entonces no es negar un placer lícito. Segunda cosa, ¿qué dijimos? Segunda cosa que no es negarte a ti mismo, no es aislarse del mundo, separado del mundo. ¿Hashem está separado del mundo? Sí, Él es santo, ¿qué? Santo, 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 que significa separado, separado, separado. Pero ¿está aislado del mundo? No, está íntimamente relacionado con el mundo. Nos da el sol todos los días, nos da comida todos los días, y eso tenemos que hacer. Y tercer cosa, aislarse del mundo no es sufrir innecesariamente. Espero que esto sea claro para todos y que podamos tener todas las cosas claras. Bendito sea el nombre del Eterno.